Primero, dar la claridad de que respetamos la decisión del presidente Gustavo Petro, quien tiene en el ordenamiento constitucional la potestad de crear en condiciones de excepcionalidad medidas como el decreto de emergencia económica. Y por lo tanto, ese decreto no fue lo que se planteó como una discusión dentro de la discusión de la Federación de Departamentos o los gobernadores. Lo que se planteó fue el análisis del decreto especial de esa medida de emergencia de hipoconsumo al tabaco y también a el impuesto del IVA a los licores por la afectación que tienen las rentas de los departamentos. Nosotros creo que hoy hicimos una discusión bastante exhaustiva, dando a entender que aquí no podíamos tomar una decisión unificada de todos los gobernadores, porque el impacto era distinto en cada departamento. Por eso se requería un puente para el diálogo con el gobierno nacional. Sin embargo, pues las medidas jurídicas que se exponen allí, también fui claro en definir que cualquier decisión que un gobernador quiera tener sobre la aplicación del decreto son individuales, porque las responsabilidades son individuales. Si un gobernador toma decisiones individuales de declarar la inconstitucionalidad, pues no está en sus competencias, por lo tanto prevarica. Por lo tanto, nosotros como gobernador nos apartamos de una posición en ese sentido y reconocemos, sin duda, que es necesario. Por eso construimos los puentes con el ministro Benedetti y con el ministro de Hacienda, para que los gobernadores, una comisión pueda ser escuchada en términos de los impactos de esta medida. Es claro que el impuesto lo que pretende es tener la información de esta renta del 2025 con respecto a la del 2026. La diferencia de esas rentas significaría que se trasladan al gobierno nacional. No es afectar en sí mismo la renta, sino la adicional por el impuesto. Pero les doy un ejemplo de lo que podría ocurrir. Yo tengo presupuestado el 2026 para casi el 50% de los recursos de gastos e inversión del departamento. Pero supongan ustedes que el aguardiente hoy vale 46,000 pesitos y un impuesto de esto me lo pone en el orden de los 65,000 pesos. La elasticidad precio de la demanda de un bien de estos es de 1. Eso quiere decir que si incrementa el precio en un 40%, eso significa, por esa vía de ese impuesto, que la demanda se va a reducir en un 40% y por lo tanto mis ingresos se van a reducir en un 40%. El otro tema es el impuesto a los cigarros, o sea, al hipoconsumo. Pues el contrabando llega por las zonas de frontera y el contrabando es una renta de la criminalidad. Por lo tanto, supongan ustedes que afuera una cajetilla de cigarrillos vale $1, ¿cierto? 3,800 pesos. Acá se vendería casi en 20,000 pesos. O sea, el que gana en esa renta es sin duda es el contrabando y termina alimentando las rentas criminales. Todo esto es parte de la discusión. La carta que pone el ministro de Hacienda diciendo que se basan en un estudio del Banco Mundial, pues de eso se trata, de que lo analicemos, porque nosotros como gobernadores habíamos enviado una carta una semana antes y no fue respondida, y yo creo que haber propiciado este diálogo el lunes va a ser muy importante porque cada uno va con sus datos. Pero pongo otro elemento importante. Ustedes entenderán que si incrementa el precio del licor con el que nosotros tenemos las rentas para salud, educación y deporte, pues se va a incrementar el contrabando, se va a incrementar el consumo de licor adulterado, y eso también va a tener unos efectos en la salud. Todo eso es lo que vamos a analizar, pero cada quien lleva sus posturas con respecto a cómo afecta este decreto. Pues eso es lo que vamos a mirar técnicamente para saber qué tanto puede recaudar en esta emergencia el gobierno nacional, pero también qué tanto nos puede afectar la renta del departamento de Nariño, porque estamos hablando de un bien
que ante un incremento de un precio puede tener una expresión de reducción de la demanda, y si se reduce la demanda, pues nos reducen los ingresos. Esa es la afectación que todos vamos a revisar de manera técnica con el Ministerio de Hacienda. Siempre y cuando no haya una medida cautelar de un juez, sin duda estamos obligados a aplicarlo, y reitero, yo soy muy respetuoso de la ley y, por supuesto, el ordenamiento jurídico, en la que el presidente tiene la competencia constitucional, ¿sí?, de tomar medidas por vía de decreto en términos de la emergencia económica, y asimismo como el Congreso puede definir una ley, nadie que no sea la Corte Constitucional, mientras no haya una medida de un juez que tenga medidas cautelares, todos tenemos que aplicar la ley. Mire, yo hago un llamado porque siempre después de unas reuniones de estas los medios están pendientes por la polarización que hay en el país, pero reiterarles que yo soy el único gobernador del pacto histórico, y ustedes se imaginan cómo son estas discusiones en medio de ello. Y por supuesto hay decisiones como comunicados que pueden ser general, pero yo reitero que hay decisiones que son particulares de los gobernadores. Nadie que tenga en su sano juicio en el orden constitucional de este país puede prevaricar una medida que tiene que resolver en justo derecho la Corte Constitucional. Precisamente por eso estuve en la cumbre de gobernadores, hice el esfuerzo para ir, ¿cierto? Alguien podría decir, mira, es que esa no debería ser una discusión del gobernador de Nariño porque es del pacto histórico y no puedo tener una declaración en medio para garantizar las finanzas de nuestro departamento de manera respetuosa, es decirle al gobierno nacional, nos vamos a ver afectados, tenemos los estudios para ello y vamos a llevar la información meridiana para poder mostrar que efectivamente el departamento se puede ver afectado. Pero además quiero decirle que también encontraré el espacio para hablar con el ministro para hablarles de la afectación de la última doceava de los municipios del Sistema Nacional de Participación que no les llegó de manera completa y que con el incremento del 7.5% que tienen nuestros municipios no le compensa, por supuesto, esa pérdida. Y la verdad, los municipios dependen de categoría sexta de esos ingresos. Es decir, hoy yo tengo que llevar ese escenario en la defensa del departamento de Nariño. Bueno, lo primero es que fuimos muy claros en definir que las decisiones judiciales que se requieran presentar, quien lo presente son de orden individual y no puede ser una decisión colectiva de los gobernadores del departamento del país. Por lo tanto, las responsabilidades son individuales. Así que si un gobernador declara que ese decreto es inexequible, pues entenderá que en el ordenamiento jurídico de este país, quien puede declarar la no aplicabilidad de un decreto en el marco de una emergencia es la Corte Constitucional. Mientras no haya medidas cautelares, el gobernador del departamento de Nariño aplicará el decreto.